para ver más o menos que, si tienen cara de dormidos o despiertos. Así que un poco los voy a ver. Pero tampoco hace falta que sean todos, con que haya un número de gente como para que yo ir viendo. Bueno, a ver si tengo preparado esto. Ok. Bueno, empiezo a grabar. Recording in progress. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con la explicación de la clase de la práctica que siempre cambia de nombre. Se puede llamar física, se puede llamar órbita o se puede llamar trayectoria. Ahora cambiamos un poco a trayectoria porque la parte de órbita quedó como optativa para aquellos osados valientes, osades valientes que quieran hacerla. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es resolver este problema de la física. Voy a cambiar la gente porque si no veo docentes. Entonces, el objetivo de hoy es, ¿hay alguna forma de conocer la trayectoria de un objeto a partir de su posición y velocidad inicial y conociendo las fuerzas que operan en él? O sea, si yo quiero poner un satélite en órbita, ¿cómo te voy a hacer las cuentas para poner un satélite en órbita o llevar a la gente a la Luna o, en este caso también vamos a ver, patear un tiro libre y que la pelota haga lo que uno quiere? ¿Está bien? Aunque parezca algo muy de rocket science, lo cual lo es, o ciencia de cohetes, que siempre se usa como para decir que es algo muy difícil, es algo que vamos a poder hacer y bastante bien con lo que sabemos de programación. Porque como les dije en algún momento, uno tiene la opción de problemas difíciles, usar la computadora y hacerlos más fácil. Entonces yo lo que quiero ahora, lo que voy a querer es esto, es saber si yo tengo, por ejemplo, acá estoy en dos dimensiones, una dimensión, no sé, la altura y la posición hacia adelante. Si acá está Messi y patea la pelota va a ir recorriendo y va a ir visitando diferentes lugares de ese espacio. ¿Está bien? Y eso es lo que llamamos trayectoria. ¿Está bien? ¿Dónde estuvo en cada momento? Acá no estoy graficando el tiempo, sino estoy graficando directamente todas las posiciones. Es como cuando muestran el partido y muestran el recorrido que hizo la pelota. ¿Está bien? Acá el tiempo no está graficado, pero podría tenerlo. Bueno, ahora tengo problemas peores que antes. Me quedé sin pantalla. Revolví. No. A mí me pasa cuando a veces con el pizarrón... Ahí volviste, sí. Se me pone negro todo. Bueno, ya más problemas informáticos no podíamos tener. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, bien. Ese es un problema que Newton ya dijo cómo había que resolverlo. Newton hace un montón, 300, 1600, más o menos, ya dijo, y esto, digamos, y digo que empezó todo porque antes la gente no se pensaba que esto podía pasar. Antes había fuerzas de la naturaleza que movían las cosas, y había una magia divina que movía las cosas, y no se podía predecir, ¿está bien? No estaba en la mente de la gente esa capacidad, pero Newton dijo, nosotros podemos, porque podemos relacionar la aceleración con la masa y la fuerza que yo aplico a un objeto. Esto yo supongo que todos habrán tenido alguna clase de física en la cual han visto esto, ¿está bien? Y la aceleración es otra cosa que el cambio en la velocidad cuando pasa algo de tiempo, ¿está bien? Esta es una forma que tenemos de notar, de describirlo acá, pero en el CBC o en la secundaria por ahí lo vieron como con el prima, ¿no? La derivada. Sí lo vieron en la secundaria, lo conocen. No se asusten por esta jerga, casi por estoy siendo más explícito. Estoy diciendo, es el cambio de la velocidad en el tiempo. Porque podría pensar en el cambio de la velocidad, no sé, respecto a la posición o a otra variable. ¿Está bien? Entonces acá hacemos bien explícito. Como la velocidad
es el cambio de la posición en un determinado tiempo, entonces la aceleración en definitiva es, lo que hay que hacer es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, ¿está bien? Es el cambio de, digamos, cómo cambia la posición respecto todo el tiempo según... Nano, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Estoy acá, ¿no me están escuchando? Hola. Ahora sí. Ah, ahí está. Entonces, no sé hasta dónde se escuchó. Uy. ¿Saben una cosa? Esperen un segundo. No puse a grabar. Yo veo que está grabando. Sí, puse a grabar. Ah, está Yo grabando. veo que está Sí, grabando. perdón. Sí. Sí, Perdón, está grabando. Listo. Pensé que me había olvidado. Ok, perfecto. Claro, a mí no me aparece cartelito. Bueno, entonces Newton dijo cómo resolver este problema. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Y entonces en física ustedes le enseñaron a resolverlo en una condición particular. En la condición en que la aceleración es siempre la misma. ¿Está bien? Aceleración constante, decimos. Si la aceleración es constante, esta derivación no la hago, pero si yo sé de la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces es la aceleración, esto lo puedo encontrar cuál es la función de la posición en función del tiempo. ¿Está bien? Si la aceleración no depende del tiempo. Y esta es la ecuación que ustedes conocen que da una parábola. ¿Está bien? Esto yo entiendo que lo conocen. Entonces yo puedo conocer la posición a cualquier tiempo, ¿está bien? Conociendo la posición inicial, esto es donde estaba inicialmente, la velocidad inicial es la v inicial, y la aceleración. ¿Está bien? Esto tiene una forma que, por ejemplo, con la aceleración de la gravedad, da una forma así. ¿Está bien? Tiene una forma de una función cuadrática, o sea, es una parábola. Entonces, si yo pongo acá X y acá pongo el tiempo, este es el famoso tiro vertical. Yo tiro una pelota, sube y baja. ¿Está bien? Si la tiro para arriba. Entonces, si yo miro dónde estuvo en función del tiempo, veo que al principio estaba en 0, la pelota sube, crece, sube, llega a un máximo y después va bajando. Y a este tiempo llega a la parte más baja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá podemos hacer una pequeña pausa y ver hasta dónde, si entendieron, si tienen alguna pregunta, si hasta acá es algo que es una papa, ya lo saben todo. ¿Qué dicen ahí? ¿Sí? ¿Deditos? Por ahora vamos bien. ¿No? ¿Van bien? Sí, Roland. Cuando decís que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿te referís a la fuerza resultante? Sí, es la fuerza, sí, la fuerza que aplica un objeto, que siente un objeto. ¿Está bien? Que después se puede calcular como la sumatoria de fuerzas, pero eso lo vamos a ver lo vamos a repasar en un cachito. Pero sí, es la fuerza total que siente un objeto. Ok. Bueno, entonces podemos seguir. Avísenme si alguien puede leerlo, si hay alguna pregunta en el chat, porque yo no puedo ver el chat también. Bueno, excelente. Entonces, lo sabemos. Entonces, los físicos y la NASA pueden haber tenido este siguiente diálogo. El físico le dice a la NASA, hace 300 años que conocemos la ecuación del movimiento. Y la NASA dice, excelente, entonces podemos calcular la trayectoria de un cohete. Y no. Así como estamos, no podemos. ¿No? El físico dice, no, pará. Aceleración constante, ¿no? Está el viejo chiste de que los físicos, digamos, tienen las soluciones hermosas para situaciones que generalmente no son útiles. Pero es útil conocerlas y además eso nos permite después hacer las soluciones aproximadas.
¿Está bien? Esta solución que está acá es una solución que llamamos analítica, en el sentido de que yo encuentro una función matemática, que en este caso es una cuadrática, que me dice en todo, me responde completamente la pregunta de la trayectoria, ¿está bien? Pero es una función matemática que puedo escribir y puedo derivar y puedo hacer cosas. Y entonces con esta solución analítica no puedo. ¿Por qué? Porque las fuerzas que aplican sobre un cohete no son para nada constantes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el cohete tiene primero un motor que lo impulsa, ¿está bien? Tiene la fricción del aire que lo frena. Es una fricción del aire que además va cambiando porque el aire se va haciendo cada vez más fino, la atmósfera, hasta que desaparece. Y después tiene la gravedad de la Tierra, la gravedad de la Luna, la gravedad del Sol. Entonces, básicamente eso no se puede resolver haciendo así las cuentas analíticas, o sea, encontrando una función que me describa la trayectoria del objeto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos el viaje a la Luna? No, lo resolvemos de otra manera. La idea, cómo resolver este problema, básicamente, y es la idea clave que vamos a usar hoy, es, en vez de encontrar una función que describa toda esta trayectoria, ¿está bien? Todo esto de por acá, lo que podemos hacer, porque acá la aceleración no es constante, es decir, che, pero si entre acá y acá, capaz que sí puedo pensar que la aceleración es constante. ¿Está bien? Y entre acá y acá, muy chiquitito, si me muevo de a pasitos muy chiquititos, puedo pensar que la aceleración es constante. ¿Está bien? Y entonces puedo usar la ecuación que ya sabía para cuando tenía aceleración constante, pero en vez de usarla para todo el camino, lo uso para caminitos muy chiquititos. ¿Está bien? Para pedacitos muy chiquititos de mi trayectoria. Y después junto todos esos pedacitos y tengo mi trayectoria. ¿El problema cuál es? Que son muchos pedacitos y hay que hacer muchas cuentas. ¿Está bien? Y ese problema era un problema muy grave cuando empezaron a querer hacer esto, porque no había computadoras. De hecho, podemos hacer un intervalo histórico reivindicativo, porque lo que ocurría cuando empezaron con los programas espaciales, hay una película, ahí está el póster de la película, que es muy interesante porque refleja esto, que es una cuestión también que tiene que ver con las cuestiones de género, porque lo que hacían es tener a mucha gente con calculadoras mecánicas haciendo estas cuentas que vamos a hacer nosotros ahora con la computadora, ¿está bien? Y la gente que tenía haciendo esas cuentas eran particularmente mujeres, porque las mujeres, algunas pocas, las dejaban estudiar o lograban estudiar ingeniería o esas carreras que supuestamente eran de hombres, pero después cuando iban a buscar trabajo las consideraban medio de segunda y no les daban los trabajos que ellos consideraban mejores y les daban los trabajos que consideraban más facilongos, por ejemplo, hacer muchas veces la misma cuenta. Entonces, ingenieras muy capaces las mandaban, el laburo que podían agarrar era el de calculadoras o computadoras, está bien que las llamaban. Entonces, las computadoras, y por eso el femenino, las computadoras les daban así y calculaban de a pedacitos las trayectorias que tenían que hacer las cosas, con máquinas de calcular y tablas y pizarrones gigantescos. ¿Está bien? Y después, en algún momento, inventaron las computadoras y les llevaron las computadoras que, por supuesto, también los varones machirulos que dirigían eso pensaban que eran como las calculadoras y entonces dijeron, esto es una cosa para que hagan las mujeres. Y entonces las primeras que se encargaron, que además eran las que sabían cómo hacer las cuentas bien, las primeras que se encargaron en programar y diseñar los algoritmos de estas computadoras eran mujeres. ¿Está bien? Y terminaron siendo obviamente vitales para
los proyectos espaciales. La película esta es muy interesante, porque mujeres, y particularmente mujeres negras, que las ninguneaban bastante, y al final terminaron dándole un rol protagónico gracias a que las ningunearon. Igual después un poco las borraron y ahora las están reivindicando recién ahora. ¿Bien? Bueno, la peli es interesante y si pueden, mírenla porque tiene que ver con lo que vamos a hacer. Igual no explican el algoritmo que vamos a ver, pero sí explican el contexto y por qué es importante. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y acá me la dejé en blanco porque lo quiero hacer esto lo más despacio posible para que podamos entender cómo ir calculando. Entonces yo lo que quiero hacer es hacerme una lista de X en el tiempo. ¿Está bien? Yo sé que a tiempo 0, X vale 0. ¿Está bien? Entonces quiero saber cuánto vale, no sé, cuando el tiempo vale 0,1. Cuando pasó muy poco tiempo, por decirlo de alguna manera, después vemos que es muy poco tiempo, depende de qué tan rápido se mueva el objeto o qué tan rápido cambie la aceleración. ¿Está bien? ¿Qué necesito para saber dónde va a estar? Si yo quiero saber, no sé, veo pasar un auto por la calle y digo, bueno, en tiempo 0 estaba a la altura del semáforo. ¿Qué tengo que saber para saber dónde va a estar al tiempo 0,1? La velocidad. La velocidad. ¿Está bien? O sea, yo estoy acá, tengo un objeto que está acá, y quiero ver a dónde va a estar después del 0,1, esto es a t igual 0, y esto es 0,01, lo que necesito saber es la velocidad media entre 0 y 0,1. ¿Está bien? Si yo sé eso, la posición en 0,1 va a ser igual a la posición a tiempo 0 más la velocidad media entre 0 y 0,1 por el tiempo que pasó entre 0 y 0,1, o sea, 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a escribir esto de manera genérica. Ahora que ustedes ya saben programar, saben que puedo escribir cosas de manera genérica. O sea, puedo escribir X a un tiempo t más delta t, ¿está bien? Donde t era 0, es igual al X al tiempo t más la velocidad media entre t y delta t. Esto no es un menos, sino que es entre t y delta t. Vamos a poner coma en vez de esto, porque si no. Por delta t. Ahora, ¿todos me siguen que esto y esto es lo mismo? Acá delta t es 0,1, t es 0, y t más delta t es 0,1, porque es 0 más 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé, bueno, mi letra no ha mejorado con la pandemia. Entonces ahora todo consiste en saber cuánto vale la velocidad entre t y t más delta t. ¿Está bien? Y la velocidad media entre t y t más delta t, lo que puedo hacer es calcularla o estimarla sabiendo la velocidad que tenía antes y la aceleración. ¿Está bien? Entonces, la velocidad media entre t y delta t, ¿está bien? Puedo decir, déjenme ver si podemos cambiar esta nomenclatura a la velocidad, perdón, no la velocidad media, sino a la velocidad en t más un medio de delta t. ¿Estamos? O sea, yo lo que digo es, yo podría tener una velocidad en t, una velocidad en t más delta t, ¿no?
Y la velocidad, yo lo que digo es que la velocidad media entre t y t más delta t es lo mismo que la velocidad en el medio. ¿Está bien? ¿Ya sus cerebros están explotando? ¿Están cobrando temperatura? ¿O estamos bien? Sí, Ron. O sea, estás diciendo que la velocidad posta se parece a la velocidad media en un intervalo cortito. ¿Tiempo? Yo lo que estoy diciendo es que yo lo que necesito para saber la posición es la velocidad media entre estos dos puntos. Yo lo que estoy diciendo, y si la velocidad cambia de una manera suave, la velocidad media va a ser igual o muy parecida a la velocidad en el medio. O sea, si yo tengo un auto que acelera, ¿no?, que está acelerando, yo puedo aproximar la velocidad media de ese auto entre, no sé, entre el principio de una cuadra y el final de esa cuadra, como la velocidad en el medio, como la velocidad a mitad de cuadra, ¿está bien? Eso se va a parecer mucho a la velocidad media. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. ¿Está bien? Entonces, lo que necesito saber es la velocidad en este lugar, en el medio de acá. ¿Está bien? Y la velocidad en el medio, ¿cómo puedo calcular la velocidad en el medio? Bueno, la velocidad en t más 1/2 de delta t, la puedo calcular como la velocidad que tenía en t menos 1/2 de delta t, o sea, la velocidad que venía de acá, ¿está bien? La velocidad acá, más la aceleración, y fíjense que lo que voy a usar es la aceleración. Si yo quiero ver cómo cambia la velocidad entre acá y acá, lo mejor es que vea la aceleración en el medio, o sea, la aceleración en t por delta t. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la parte crucial. Puedo poner una página más, no, puedo mover esto y escribir más cosas, si les sirve. Entonces, básicamente lo que yo necesito hacer, entonces, y esto después igual está más resumido, es la velocidad que necesito en t más 1/2 de delta t, ¿no? ¿Te parece es dónde, no? La puedo calcular como la velocidad en t menos 1/2 de delta t más la aceleración por delta t, y una vez que tengo la velocidad, puedo calcular la posición en t más delta t, es igual a la posición en t, más la velocidad en t más 1/2 de delta t, por delta t. ¿Está bien? Entonces, y después puedo, una vez que lo hice, puedo volver a calcularlo muchas veces, entonces con pequeños delta t puedo ir calculando las nuevas posiciones y las nuevas velocidades. ¿Está bien? Entonces, y por supuesto que para calcular la velocidad, antes necesito poder calcular la aceleración. Entonces, calculo la aceleración a t, pero esto hay que ver cómo lo calculo, porque esto depende del problema. Entonces, esto, cómo lo calculo, depende. ¿Está bien? Pero si yo tengo una receta para calcular la aceleración, o sea, si conozco las fuerzas, que es lo único que va a cambiar, ¿está bien? Yo calculo la aceleración en t. Calculo la velocidad que va a tener un poco más adelante. Calculo la nueva posición en t más delta t con esa velocidad. Vuelvo a calcular la aceleración, ahora estoy un paso más adelante porque el x está un paso más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a calcular una nueva aceleración. Con esa nueva aceleración calculo una nueva velocidad. Con esa nueva velocidad calculo una nueva posición.
Con esta nueva posición, calculo una nueva aceleración. Con esa nueva aceleración, calculo una nueva velocidad, calculo una nueva posición. Y así me voy moviendo pasito a pasito. Bueno, acá de vuelta hacemos una pausa, porque esta parte es crucial. Acá en el campus voy a meter algunas preguntas para ver si entendieron esto. Lo que le pregunto a ustedes es, ¿creen que entendieron? A ver, voy a parar de compartir un segundo para hablar. Acá es donde la cabeza tiene que estar un poco a temperatura, digamos. Si está a temperatura ambiente, no es una buena señal. También lo van a poder volver a ver para verlo despacito y poner pausa. Está bien no poner 2 por, pero... ¿Hay algún comentario, pregunta, algo que les resulta raro? ¿Entendieron? Yo creo que entendí, Sí. porque ya había visto algunos métodos numéricos, me hace acordar a ellos. Claro, bueno, sí. Bueno, vos sos de los que están más en la campana, en la gaussiana, estás del lado de los que más recursos tienen. Me interesa más la otra punta de la campana, los que se sienten perdidos. Por favor, no... la idea es que lo puedan entender todos. Así que si necesito aclararlo, aclaramos más cosas, ponemos más videos o hacemos más aclaraciones. Me queda esto de ir cambiando lo de la aceleración, La aceleración, claro, pero sí. el tiempo digamos, a mitad, medir la velocidad en la mitad del intervalo de tiempo, Claro. que es la media, y después en la otra 2 cálculos. ¿Y por qué 2? No entendí. Yo reprobé esta parte de física, así que vamos bien desde ahí. Bueno, por ahí ahora esto te ayuda para que te vaya mejor. Sí, lo vuelvo a explicar y después veo alguna forma de aclararlo más, haciendo por ahí un poco más claro el dibujo, que no es mi fuerte. La idea es decir, a ver, te lo hago con gráficos acá en la mano, a ver si te sirve mejor así. Yo estoy acá, quiero saber dónde voy a estar en un futuro. Para saber dónde estoy en el futuro, quiero saber cuál va a ser mi velocidad, pero no mi velocidad acá, mi velocidad entre acá y el futuro. ¿Está bien? Esto es la velocidad como en el medio. ¿Está bien? Entonces, pero para saber la velocidad en el medio, necesito la velocidad un poco antes y la aceleración, que es el cambio de la velocidad. Si yo tenía una velocidad y la aceleración lo que me dice es ¿cuánto cambió esa velocidad? ¿Cuánto tiene que cambiar esa velocidad? ¿Está bien? Que va a tener que cambiar poquito, pero algo va a cambiar. ¿Está bien? Y eso me lo va a decir la aceleración. Entonces, yo tengo una velocidad, por ejemplo, 10. Mi aceleración es 0,1, ¿no? Mi aceleración por delta t. Entonces, la velocidad que yo voy a tener que usar acá, digo, está acelerando. Entonces, la velocidad que voy a tener que usar acá va a ser 10,1, no va a ser más 10. ¿Está bien? Entonces, la velocidad que yo voy a usar para moverme, para predecir dónde voy a estar, va a ser 10,1, no la velocidad que tenía antes, porque la velocidad va cambiando por la aceleración. Hubo un momento en que están hablando, tengo que cerrar la puerta. Justo se me fue el público. A ver no si... podía escuchar de los ruidos alrededor. Ahí está, va de vuelta y lo intentamos con una nueva página en blanco. Yo tengo una posición. Quiero saber dónde va a estar. Quiero saber. ¿Está bien? Entonces, para saber dónde va a estar, necesito saber cuál va a ser la velocidad media en este camino. ¿Está bien? Pero la velocidad está cambiando todo el tiempo, porque tengo aceleraciones, tengo fuerza sobre mi objeto. Es un objeto que tiene un motor y se empuja y se frena con el aire. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser la velocidad acá? Entonces, ¿va a ser igual a la velocidad que tenía? ¿No? Esta es la velocidad, por ejemplo, vamos a llamar la velocidad menos y esta velocidad más, para hacer más fácil la jerga, ¿está bien? O la velocidad antes y la velocidad después. ¿Está bien? Mi velocidad después va a ser distinta de mi velocidad antes. ¿Está bien? Del momento en el que yo estoy parado. ¿Cuánto cambió? Bueno, lo que me dice cuánto cambió es la aceleración.
porque la aceleración es cuánto cambia la velocidad cuando cambia el tiempo. Entonces, o sea, es lo que yo no quiero poner tanta jerga, pero si querés ponemos así, la velocidad es la derivada de la velocidad, ¿está bien? Entonces, la velocidad después es la velocidad antes más lo que me diga la aceleración que tiene que cambiar por cuánto tiempo pasó entre antes y después. ¿Sí lo entendés mejor? Entonces yo para saber cuál es la velocidad que voy a tener que aplicar, es la velocidad con la que venía, más este pequeño cambio, que es lo que le da la aceleración. ¿Está bien? Sí, eso sí. Después cuando pones a la mitad del tiempo, ahí me perdí. Bueno, sí, eso no importa. O sea, la velocidad después es como la velocidad acá a la mitad. Pero podemos dejarlo así, como la velocidad antes y la velocidad después. Que es un poco menos preciso, pero más simple de entender. ¿Está bien? Porque yo digo, la velocidad después es como la velocidad en el medio entre estos dos puntos. Pero está bien. Podemos llamarla simplemente la velocidad después. Entonces, la posición nueva, o la posición después, que va a ser esta va a ser x después, y esta es x antes. Entonces, x después va a ser igual a la posición que tenía antes más la velocidad que, digamos, que va a tener después de pasar por el punto por delta t. Si te pongo esta nomenclatura, ¿te queda más claro? Pongo Esta nomenclatura de decir anterior, después... Inicial, final, es como... Inicial, final. Bueno, después puedo ver de cambiar o hacer usted una reexplicación. El menor de los problemas. No, pero a veces la jerga es un problema. Genera alguna cosa. Recording stopped. No. Recording in progress. A ver si hay algo. Todo bien hasta acá. Bueno, algo. Bueno, ok. En el video voy a tratar de hacer una explicación. Por ahí puede ser otro video que el que lo entendió se puede saltear y el que no lo entendió lo voy a explicar con otros numeritos y otras jergas menos precisas pero más claras por ahí. Bueno, entonces vamos a seguir un poco más. Porque la cosa se empieza a complicar, en realidad no se complica, se duplica. Y esto para nosotros no es nada grave. ¿Qué pasa en dos dimensiones? En dos dimensiones, la posición, tengo que dar dos números. El número de la posición en X y el número de la posición en Y. Esto también supongo que la mayoría ya debe estar familiarizado con esto. ¿Está bien? Y la velocidad pasa lo mismo. Tiene velocidad en X y velocidad en Y. Y la fuerza de la aceleración también. Tengo una fuerza en X y una fuerza en Y. Y en realidad lo que pasa es que el problema no se complejiza, no se hace más difícil, sino que se duplica. Básicamente tengo que usar dos ecuaciones de movimiento en paralelo iguales. ¿Está bien? Lo que uno hace es tratarlas por separado porque el movimiento se pueden separar las coordenadas espaciales. ¿Está bien? Acá si yo quiero dar un punto, tengo que dar dos coordenadas, una posición en X y una posición en Y. Y mi trayectoria, si yo acá tengo una trayectoria, va a ser una serie de puntos dobles, con una posición en X y una posición en Y. Puedo guardarlo en dos listas separadas, por ejemplo. En una lista de X y otra lista de Y. ¿Está bien? Así que eso no pasa nada porque las puedo tratar por separado. Estamos todos, si paso a dos dimensiones, todos más o menos. Entonces, al final lo que obtenemos es esto. Y esto lo voy a repetir varias veces porque es la parte importante y es la parte que hay que implementar. Uno podría no entender nada de lo anterior, pero lo que hay que implementar es esto. Es calcular aceleración de alguna manera, que es la parte donde va a estar toda la física del problema, porque la aceleración va a ser distinta si es un cohete, si es una pelota o si es un planeta. ¿Está bien? Todo lo que me va a decir
qué sistema está en la aceleración, en realidad está en cómo es la fuerza. Está bien, puede ser un electrón en un campo eléctrico, puede ser un planeta, o puede ser el universo, las galaxias, y lo único que va a cambiar es que pongo acá como fuerzas. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular las velocidades en X y en Y, separadamente. ¿Está bien? Y esto es simplemente un nombre, ¿está bien? De vuelta, esto yo podría llamar la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por delta t. ¿Está bien? Puedo llamarlo así. Y puedo decir x final es igual a x inicial más la velocidad que voy a llamar acá final por delta t. ¿Está bien? Y una vez que hago esto, ahora lo que ahora es velocidad final va a ser mi velocidad inicial del próximo paso. ¿Está bien? Entonces, ahí ahora voy a usar esta velocidad final, perdón, esta posición final para calcular la aceleración, porque las fuerzas van a cambiar, porque dependen de la posición, y después acá. Y después vuelvo, calculo la aceleración, calculo la nueva velocidad, con la nueva velocidad calculo la nueva posición, con la nueva posición calculo la nueva aceleración, y así muchas veces. Vamos. Bueno, el problema que vamos a hacer es un problema que no tiene cómo patear tiros libres. Disculpame, hay partes del audio que no se escucharon. Ah, bien. Es muy importante porque esta parte era eran todos chistes. Y no vamos a hacer, no vamos a planificar tirar cohetes. Vamos a planificar algo mucho más importante, que es cómo patear un tiro libre bien. ¿Está bien? El tiro libre, el único momento que el jugador interactúa con la pelota es al principio. Al principio le da una velocidad inicial, que le da una velocidad en X, una velocidad, si quieren, velocidad en Y, y una velocidad en X, y la pelota sale. ¿Está bien? Tiene que pasar por arriba, y describe una trayectoria. Tiene que pasar por arriba de la barrera, idealmente tiene que llegar al arco en el menor tiempo posible para que el arquero no tenga tiempo de tirarse y atajarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes, su misión es hacer un programa para poder enchufárselo a Messi, que tiene un USB acá abajo del pelo de la nuca, no se lo ve, pero tiene una entrada USB y adentro tiene un intérprete de Python. Y entonces, tal vez si lo hacen bien, tal vez logremos ganar el Mundial, así que es muy importante. Entonces, la idea es esa. Entonces, si yo puedo calcular la trayectoria a partir de las velocidades iniciales, yo voy a poder encontrar cuáles son las mejores velocidades iniciales para que la pelota llegue al arco, pase la barrera y llegue al arco en el menor tiempo posible. ¿Está bien? Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? La presión inicial la vamos a usar como 0,0, ¿está bien? Y la distancia al arco, va a ser un parámetro, la distancia de la barrera y la altura de la barrera, porque eso cambia si estamos jugando contra Japón o contra Alemania. No quiero que no es un mensaje xenófobo, pero bueno, pero las alturas de los equipos pueden cambiar. ¿Está bien? Entonces, es algo que Messi sabe hacer perfectamente, su cerebro lo hace automáticamente, pero no porque haga cuenta, sino porque tiene entrenamiento, que es la otra forma de hacerlo. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos usar lo que ya sabemos de física? Bueno, perdón. ¿Qué fuerzas operan sobre la pelota cuando Messi patea? La fuerza más obvia es la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Cuando Messi patea, la pelota no sigue derecho, no se va derecho para arriba, al menos que la patee demasiado fuerte, pero igual, aunque patee demasiado fuerte, opera la fuerza de la gravedad de la Tierra atrayendo a la pelota. ¿Está bien? Eso es una aceleración que es constante, siempre lo mismo, y es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Podemos llamarla G, se llama G, y en general uno puede hacer G igual a 10 para que la vida sea más fácil.
¿Está bien? Y en realidad uno lo que le pone G igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué les parece que va el menos? Tiene que ver con el sentido de la gravedad, ¿no? Sí, ahí la vi también a Carolina hacer el gesto correcto, así que está bien. Tiene que ver con que la fuerza es hacia abajo. Entonces, si mi EI crece, yo pongo que mi sistema de coordenadas crece hacia arriba, una fuerza que empuja para abajo es una fuerza negativa. Entonces, la fuerza G, en este caso, es de menos 10 metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? Eso podría cambiar según si juegan, en dónde se juega, porque cambia, bueno, no si la redondeo, ¿está bien? Pero la fuerza G cambia sutilmente según dónde estoy en el planeta. Pero muy poquito. Nada que valga la pena para tirar tiro libre, pero sí por ahí para lanzar cohetes o para alguna cosa más, más finita y mejor calculada, sí. ¿No es la única fuerza que opera sobre una pelota cuando uno patea un tiro libre? ¿Qué le pasa a la pelota cuando se patea? Resistencia con el aire. Hay una resistencia con el aire, pero yo no te había dicho nada, pero viene ese guión, te llegó la telepatía. Bien, sí, la fuerza que vamos a agregar es tener que la pelota no es una masa puntual en el vacío, sino que está en el aire. Y entonces recibe una fuerza de fricción que depende de la velocidad. ¿Está bien? Esto no sé si lo vieron, pero no importa. Cuando un objeto se mueve, tiene una fuerza y si choca con el aire le genera una fuerza que se opone al movimiento. Por eso, la fuerza es esto. La fuerza que siente de fricción es una constante de fricción que tiene que ver con la forma de la pelota. O sea, si es una pelota, si la misma masa la tengo en una pelota de fútbol número 5 o la tengo en una pelota de béisbol, no va a ser lo mismo la fricción. Está bien, la de béisbol tiene menos fricción. O si tengo una flecha, no tiene la misma fricción que si tengo una pelota o una pluma. ¿Está bien? Por eso es que cuando uno tira un papel o una pluma, no cae con una aceleración de la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque la resistencia del aire ahí es importante. ¿Está bien? Y del signo menos, porque esta fuerza siempre se opone a la velocidad. O sea, si la velocidad es positiva, la fuerza es negativa. ¿Está bien? Y si está quieta, no hay ninguna fuerza. O sea, cuando ustedes se pesan en la balanza, quietos, no tienen ninguna fricción, y entonces la fuerza que se mide es la fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo para X y para Y. Cada uno depende de la velocidad en cada dimensión. ¿Está bien? Entonces las fuerzas, si juntamos estas dos fuerzas, voy a tener que la aceleración en X solamente va a tener el término de fricción, porque la gravedad no opera en la dirección horizontal, no le hace nada. Entonces solamente va a tener esta fuerza, y en Y va a tener la aceleración de la gravedad, perdón, estos metros sobre segundo cuadrado, vamos a poner el cuadrado acá, porque si no, ¿está bien? Va a tener la aceleración de la gravedad, que es negativa, ahora la puse bien, menos 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿está bien? Y esta parte que es la parte de la fricción. ¿Estamos de acuerdo? En el programa, este número, K de fricción sobre M, lo podemos llamar K o lo que sea y ya directamente usarlo así. Está bien, pero sabemos que es la constante de fricción dividido en... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es nuestra receta para calcular la aceleración y es lo que define nuestro problema. ¿Está bien? Es nuestro campo de fuerza. Entonces, ahora podemos mover usando Verlet con con esta receta para calcular la aceleración. Si no, si tuviera otra receta, puedo usar el mismo Verlet y lo único que cambia es esto, es cómo calculo la aceleración. Por eso está bueno, y lo planteé en un código de ejemplo que les voy a dar, es usar una función para calcular las fuerzas, porque después puedo cambiar esa función y calcular trayectorias en vez de una pelota, no sé, de un electrón
en un campo eléctrico, o de la Luna alrededor de la Tierra, o de lo que quiera, y solamente cambio la receta para calcular las fuerzas. ¿Está bien? Bien, entonces la receta final es la siguiente. Esto es lo que hay que hacer, y esto es lo último que tienen que entender. Primero, tenemos que definir las condiciones iniciales. ¿Está bien? Tengo que decir cuál es mi velocidad inicial y mi posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Después, tenemos que calcular las aceleraciones en las condiciones actuales en las que esté. ¿Está bien? Usando las velocidades en ese momento, y podría ser las posiciones. Acá no usa nada de las posiciones para calcular la aceleración, pero cuando yo tengo otros problemas, por ejemplo, tengo una ley de Coulomb o la gravedad depende de la distancia, entonces por ahí la fuerza puede depender de la distancia. ¿Está bien? En este caso no, en este caso solo depende de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, calculamos las nuevas velocidades usando la aceleración en cada dimensión, y lo que hago es simplemente todo por duplicado. Pienso como si fuera en una dimensión, solo que tengo que pensar en una dimensión 2 veces. ¿Bien? Y fíjense que hay una cosa, hay un parámetro muy importante, que es el delta t. ¿Cuánto es el delta t? ¿Está bien? Que aparece acá. Y acá es un tema, porque el delta t, yo por un lado, esto es, ¿qué tanto tiempo voy a avanzar en los pasitos? Se va a calcular, por ejemplo, la posición cada 10 segundos, cada 1 segundo, cada 0,001 segundo, ¿no? Este es el delta t que me va a decir, yo voy a calcular, por ejemplo, si tengo un delta t grande, la posición acá, la posición acá, la posición acá, o voy a calcular la posición, y así. ¿Está bien? Y acá es una situación de compromiso, porque ¿se acuerdan que para que esto funcione yo tenía que suponer que durante un delta t la aceleración no cambiaba mucho? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que esa suposición funcione bien, lo que yo quiero es que el delta t sea bien chiquito. ¿Está bien? Pero si el delta t es muy chiquito, tengo que hacer más cuentas. Entonces siempre hay un delta t óptimo que es el más grande de los que me dan la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, este delta t yo lo que voy a querer es que el delta t tiene que ser muy chiquito. Tiene que ser tan chiquito para que la aceleración no haya cambiado mucho. Entonces, de vuelta, definir las condiciones iniciales, posición, velocidades, y acá también podría definir, digamos, los parámetros, delta t, la constante de fricción, G, ¿está bien? Entonces, condiciones iniciales y parámetros. Esto para pensarlo como código ya. Porque si ustedes ya están teniendo idea de que va a haber un loop en algún lado, va a haber un for o un while. ¿Estamos de acuerdo? Y el for y while no va a pasar por el punto 1, el punto 1 es como, va a ser la parte que va a estar afuera, porque son las condiciones iniciales y los parámetros. ¿Está bien? Entonces, calculo las nuevas velocidades usando las velocidades del paso anterior y la aceleración, o sea, esto en la jerga simplificada, velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por delta t, lo podría calcular así, ¿está bien? Y después calculo las nuevas posiciones. La posición final es igual a la posición inicial, más aceleración, en este caso en x, por delta t. ¿Estamos de acuerdo? Y después vuelvo al punto 2, o sea, de acá vuelvo al punto 2. Calculo de vuelta la aceleración. ¿Está bien? Calculo de vuelta la velocidad, calculo de vuelta la nueva posición. Vuelvo al punto 2, calculo de vuelta la aceleración, calculo la posición, la velocidad, calculo la posición. Y así. Y con eso puedo calcular una trayectoria.
¿Vamos? Yo tengo una duda sobre el problema del fútbol, de la pelota. O sea, vos estás considerando en realidad la trayectoria que recorre de ahí al arco, pero ¿estás tomando en cuenta la fuerza con la que patea la pelota? No, lo que estoy contando es la velocidad inicial que le da. O sea, ese momento donde patea no es el importante, sino que lo que nos interesa es la trayectoria que recorre. Claro, lo que nos interesa es la velocidad que tiene apenas se despegó del pie de Messi. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro momento inicial. ¿Con eso Sí. ese problema no consideramos la altura del arco? ¿O Sí. va a ser... Sí, porque pero esa es la parte que yo consideré que menos explicar, pero lo puedo explicar un poco. Porque ustedes lo que van a tener son trayectorias, ¿no? O sea, ustedes de alguna manera van a tener acá X y acá Y. Y van a tener un arco y una barrera. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, pero ustedes en esto ya son expertos, de todas las trayectorias, si patea muy así, por ahí va el arco, patea muy fuerte, iría el arco muy fuerte, pero entró en la barrera, o sea que no. Entonces, si patea así, pasó la barrera, pero no pasó el arco. ¿Está bien? Entonces, lo que van a hacer es calcular un montón de trayectorias y ver cuáles van al arco. ¿Está bien? Por ahí va a una que va al arco y hace así. Pero esa seguramente no sea gol porque el arquero va a tener mucho tiempo de atajarla. ¿Está bien? Entonces van a tener que ingeniárselas. La aplicación de hoy es la aplicación teórica y después la parte más de código se las dejo más para que la piensen ustedes. Pero van a tener que ingeniárselas y va a estar, obviamente que el documento va a estar suficientemente guiado para que lo puedan ir haciendo de a poquito, ¿está bien? Pero la idea es esa, es tener un montón de trayectorias y encontrar la trayectoria. ¿Cómo hago para cambiar de color? Acá. La trayectoria que sea la mejor, que pase por la barrera y llegue al arco en el menor tiempo posible. Ah, porque agarré el equivocado. Acá tenía que cambiar. Sí, va a haber una trayectoria, pero más gruesa. Va a haber una trayectoria que pase por arriba de la barrera y llegue al arco en el menor tiempo posible. ¿Está bien? Y esa es la mejor forma de patear un tiro libre si se jugara en una cancha que tenga 2 dimensiones en vez de 3. Pero bueno, después lo podemos pensar qué pasa en 3 dimensiones. Y acá obviamente no estoy teniendo en cuenta algo muy importante a la hora de patear tiros libres, que es el efecto, lo que se llama la comba, que tiene que ver con la pelota que gira sobre su eje y eso genera una fuerza para el costado. Pero bueno, si ustedes esto lo hacen muy rápidamente y muy fácilmente, tal vez puedan ocurrirse cómo hacerlo, pero es un poco más complicado, así que no lo vamos a hacer. ¿Está bien? Vamos a hacer un problema un poco más sencillo, un penal en 2 dimensiones. ¿Está bien? Entonces van a calcular las trayectorias y después van a evaluar esas trayectorias, cuáles pasan por arriba de la barrera, de las que pasan por arriba de la barrera, cuáles entran en el arco, y de todo ese conjunto, cuál es la que tardó menos tiempo. ¿Estamos? A ver, había algo en el chat. La altura del arco, por supuesto que afecta. La altura del arco, lo que pasa es que la altura del arco está determinada por la FIFA y es 2 metros. Bueno, en realidad es un poco menos. Creo que es 2,05, no sé, un número por ahí, cerca de 2 metros. ¿Está bien? Por eso la altura del arco no la ponemos como parámetro, porque Messi entrena siempre con arcos que son todos iguales y son los reglamentarios. Pero si lo quieren dejar para que les sirva también para la cancha de fútbol 5, que tienen arcos menos altos, pueden ponerlo como parámetro también. Bueno. ¿Qué tal? ¿Se entendió?
Sí. O sea, ¿estaríamos considerando que la pelota tiene toda su masa concentrada en el centro de masa? En realidad no, eso no hace falta pensarlo, porque si un objeto es esférico, es exactamente lo mismo. No sé en dónde afectaría eso. En la parte de aceleración de gravedad no afecta. En la parte de la constante de fricción tampoco afecta. Así que para nada lo que nosotros decimos afecta. En realidad lo único que afecta que sea esférica es que la constante de fricción es igual tanto para X como para Y. O sea, es igual, lo mire donde lo mire. Si fuera una pelota de rugby, sería un problema, porque la pelota de rugby tiene diferente fricción según si va de punta o va de costado. Vieron que los jugadores de rugby la patean, tratan de patearla de modo tal de que vaya con la punta para adelante, porque de esa manera tiene menos fricción y llega más lejos. Y además girando, pero bueno, eso es otro efecto. ¿Está bien? Esa es la mejor forma de patear la pelota para que salga lejos, además de fuerte. Pero la pelota de fútbol, que es esférica, la fricción es lo mismo de todos lados. ¿Está bien? Y además hay una complicación más que está en la guía, que es qué pasa cuando hay viento. Pero eso se los dejo para que la vean. Y hagan así. Nada, es muy fácil. Está bien, está explicado cómo hacerlo y es bastante sencillo. Pero sí, además puede haber viento en contra o viento a favor, y eso te modifica la forma de patear. Y la constante de fricción podría cambiar. Por ejemplo, hay una cosa muy común que los jugadores se quejan cuando van a jugar a la altura, y es que la trayectoria de la pelota cambia mucho a lo que ellos están acostumbrados. Y eso es porque la fricción del aire cambia. Entonces, pelotas que deberían frenarse no se frenan, y las combas que deberían hacer no las hacen. La famosa frase, no sé si la conocen, la pelota no dobla, en la altura de alguno que se quejaba, es por eso, porque por más que digan con el mismo efecto que al nivel del mar, como el aire es menos denso, no tiene el mismo efecto sobre la pelota. Entonces tendrían que recalcular. Por eso la constante de fricción, e incluso puede cambiar un poquito según el día, según la humedad, la temperatura y algunas otras cosas. Bueno, a ver, yo escuché participar a 2 o 3 y somos 32. ¿El resto cómo la vio? ¿Algunos de los docentes se quedaron dormidos? ¿Se quedaron dormidos o se fueron? ¿Les pareció que se entendió? ¿Lo entendieron ustedes? ¿Hay alguna aclaración que les parece que se podría hacer? Creo que cuando se choquen con los problemas van a seguramente surgir dudas y nos van a poder consultar. Van a poder consultar. Sí, podemos armar un chat que sea, digamos, en algún foro más por la parte conceptual, preguntas más conceptuales y después las preguntas puntuales de cada punto. ¿Está bien? Esto lo estaremos subiendo algún día de la semana que viene, que tal vez sea el lunes feriado, porque no creo que contestemos muchas preguntas el lunes feriado, pero si lo quieren ir viendo, ahí estará. Y las preguntas y más las iremos contestando más adelante. ¿Está bien? Ahora acuérdense que para esto, bueno, mañana lo hablamos, mañana si hay clases, la dinámica va a ser distinta y van a estar un poco más solos, pero con la posibilidad de preguntar y nosotros responderemos. ¿Está bien? Por el chat. Así que cuando aparezcan las dudas, lo vamos viendo. ¿Estamos? ¿Alguna cosa más del resto de la gente? ¿Creen que se entendió? Aunque sea, pongan en el chat que se entendió mientras yo le contesto a Ronald. Sí, Ronald. ¿En qué influye que la pelota tenga poca inercia rotacional? Porque no tiene que tener tanto radio y tiene poca masa. Sí, pero la parte de rotación no la estamos poniendo en la rotación. Sí, pero mi pregunta es en el problema real, ¿en qué influiría que la pelota rote? Esa era mi... Claro, bueno, esto es off topic, pero lo contesto. El efecto de la pelota rotando es igual que el mismo efecto que mantienen los aviones en el aire. Cuando una superficie se mueve contra un gas, la presión que siente depende de la velocidad con la que se mueve. Y eso es lo que hace. Los aviones tienen la parte de arriba cóncava del ala, y eso hace. Los aviones son los pájaros, en realidad. Vamos a darle el mérito primero a los pájaros que lo inventaron y nosotros lo copiamos.
El ala de los pájaros tiene esta forma, entonces el aire de arriba se mueve más rápido que abajo, que es plano. Está bien, para poder dar la vuelta y juntarse al otro lado. Y eso hace que entonces la pelota cuando gira, el aire se mueve a distinta velocidad a la superficie de la pelota contra el aire, y eso genera una presión, entonces ahí se mueve para el costado, lo cual parece un poco raro, pero es eso lo que hace, ¿está bien? Y eso es lo que genera la comba, la pelota rotando. La pelota con un globo sale mucho más. Claro, y eso tendría que ver con el principio de Bernoulli. O sea que a mayor velocidad, menor presión, ¿no? Exactamente, es el principio de Bernoulli. Exactamente. Ahí está, ok, bueno. Veo algunos que dicen que se entendió. Bueno, vamos, igual les digo para que no se frustren, pero se entendió, se ve cuando lo terminan programando. Está bien, a veces muchas veces creo que entendí y no entendí. Por eso es que vamos, después cuando suba el video, voy a armar unas preguntillas en los cortes para que puedan chequear ustedes si vienen entendiendo. Si contestan correctamente las preguntas, será que entendieron, y si no las contestan correctamente, será que no entendieron. Bueno, seguro voy a parar de grabar para no tener tanto. Bueno, ¿quedó alguna otra duda? Bueno, entonces, ci vediamo domani en la misma batidora por el mismo Vaticanal, en la última vez que nos vemos cara a cara en 3 dimensiones, y después nos vamos a las 2 dimensiones. Volvemos al mundo bidimensional. Está bien, pateando tiros libres y haciendo otras cosas. Bueno, Bien. adiós. Chao, Hasta mañana, gracias por la clase. Chao. Chao, gracias, Chao. nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Ah.